Buenos días, ¿cómo estás? Yo soy José Martí, vicepresidente de Educación de Toastmasters Valencia, y hoy vamos a hablar sobre las dichosas... ¿qué? Muletillas. Nos traen de cabeza, ¿verdad? Cuando empezamos a trabajar la oratoria, lo primero que nos identifican y lo primero que nos obsesionamos son las muletillas. Esos sonidos tan molestos, esas palabras que no controlamos. Bueno, en la guía de hoy vamos a aprender qué son las muletillas, qué tipos de muletillas existen, cómo saber que estamos haciendo muletillas y, lo más importante, cómo quitarlas de en medio para que no nos molesten. ¿Estás preparado? ¡Vamos allá! Primero, ¿qué son las muletillas? Pregunta, ¿hay alguien en este mundo que no sepa lo que son las muletillas? Seguro que si está en Toastmasters sabe lo que son las muletillas. Son esas palabras, esos sonidos que repetimos de forma inconsciente cuando hablamos en público. ¿Cuál es la palabra clave en esta definición? Inconsciente. Es decir, son sonidos que no planeamos. Es decir, ahora mismo yo estoy hablando contigo y todo lo que dice mi boca está procesado por mi cerebro. Cuando metemos un bueno, cómo, todo esto es algo que nuestro cerebro no planea. Y como odiamos el silencio, que es la segunda parte de esta diapositiva, ¿por qué las hacemos? Porque nuestro cerebro odia el silencio. Hay muchas teorías por ahí, vas a escuchar, que dicen, hacemos muletillas porque queremos rellenar el tiempo, hacemos muletillas porque abrimos la boca antes de hablar, hacemos muletillas. Todo esto es nada más que la consecuencia de un efecto, y es que nuestro cerebro odia el silencio. Está programado para odiar el silencio, igual que está programado para odiar la oscuridad. Son cosas que tenemos en nuestro cerebro reptiliano, ¿de acuerdo? Si no estás demasiado convencido, haz una prueba. La próxima vez que hables con alguien, que tengas una conversación, di algo, tipo, a mí me gusta la pizza, y quédate callado durante 5 o 10 segundos, mirándole a los ojos. A mí me gusta la pizza. Fijaros que ahora ni siquiera estamos hablando, yo estoy hablando a una webcam, y aún así se nota esa incomodidad de la situación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestro cerebro odia el silencio. Nosotros como oradores no lo odiamos, de hecho sabemos y aprendemos que el silencio es nuestro amigo. En el momento en que tú coges de la mano al silencio, tal y como a un amigo, y lo utilizas en tu favor, tu dominio de la oratoria sube 3 niveles instantáneamente. Entonces, el control de las muletillas no es ni más ni menos que el control del silencio, que es uno de los objetivos más básicos de un orador. Las muletillas, evidentemente, debilitan tu mensaje, te hacen sonar menos seguro y pueden llegar a desesperar a la audiencia cuando se hacen en exceso. De nuevo, luego hablaremos sobre las muletillas no son el enemigo. Tenemos esta tendencia cuando entramos en Toastmasters de querer erradicarlas, como si fueran la peste. No quiero muletillas. Cuidado, a veces sí que las quieres. ¿En qué momento vas a quererlas? Lo vemos luego, pero pueden ser muy, muy efectivas cuando se usan con consciencia. ¿Qué tipos de muletillas tenemos? Bueno, aquí en Toastmasters Valencia, que siempre nos gusta jugar y llegar a un siguiente nivel de creatividad, hemos creado el método Gin Tonic. Este es un acrónimo por el tonic, T-O-N-I-C, que nos recuerda, nos ayuda a recordar cuáles son los tipos de muletillas. Primero, tenemos los tics sonoros. Ahora vamos a ir uno por uno, así que no te preocupes si no sabes exactamente a qué se refieren. Tics sonoros, tenemos la T. Oraciones recicladas, la O. Nexos vacíos, la N. Interrogaciones de confirmación, la I. Y la famosa cabra. Si no has escuchado de ella, quédate porque esto te interesa mucho. El acrónimo que nos queda es TONIC, como el Gin Tonic. Ya que estamos en España, pues vámonos de fiesta con un Gin Tonic, sobre todo para controlar ese tonic, esas muletillas. Vamos uno por uno. Los tics sonoros, ¿qué son? Los tics sonoros son esos clásicos de toda la vida, son esos sonidos que no tienen significado, ese que todos hacemos. Es curioso porque cuando hablas con miembros de Toastmasters de diferentes países, aprendes algo interesante, y es que cada idioma
tiene su vocal preferida para estos tics sonoros. El español es la E. De las vocales A, E, I, O, U es la E. A veces le añadimos una M, a veces hacemos un sonido extra, pero siempre es la E. En otros idiomas, por ejemplo, en francés, su vocal es la que es esta mezcla de A, O que tienen, ¿verdad? En italiano, por ejemplo, es muy curioso que tienen la I. Siempre I, posiblemente del io sono, ¿no? Del yo soy. Pero es curioso porque cada idioma tiene su vocal. En español es la E, clásica. ¿Cuándo suele aparecer? Normalmente al principio de una frase. Porque nos quedamos pensando, voy a decir algo y lo digo. Ahora, también existe una variante de estos tics sonoros y es el alargar el final de la frase. Por ejemplo, o de la palabra. Por ejemplo, cuando yo hablo así, claro, estoy intentando pensar. Esto no es más que una alargación de sonido, un tic sonoro, ¿de acuerdo? ¿Por qué aparecen? Lo hemos dicho, porque tenemos miedo al silencio. No hemos aprendido todavía a abrazar a nuestro amigo silencio. Y necesitamos hablar mientras pensamos, mientras creamos el siguiente pensamiento. El segundo tipo son las oraciones recicladas, es decir, un extremo, el primer extremo, los tics sonoros son sonidos que no tienen contenido, son vacíos, que no significa nada. El otro extremo son las oraciones recicladas, es decir, frases enteras de varias palabras que se repiten y se reciclan de forma continua. Por ejemplo, los clásicos. Lo que quiero decir es, digamos que, de alguna manera, básicamente, como quien dice, ¿verdad? Todas estas estructuras que están vacías, que no sirven para nada. Es muy redundante, como el subir para arriba, bajar para abajo, una sorpresa inesperada, todo esto que decimos en español, que es absurdo, pero está, pues es exactamente lo mismo. Cuando decimos, lo que quiero decir es, claro, si estás hablando, eres tú el que lo quiere decir, evidentemente, ¿no? Cuando dices, de alguna manera, él lo consiguió. Evidentemente, él lo consiguió de alguna manera. Si fuera de ninguna manera, no lo hubiera conseguido. Son frases que están vacías de contenido, ¿verdad? Los máximos exponentes de las oraciones recicladas son los políticos. ¿Cuál es el verbo que estoy buscando? ¿Os animo? No, voy a utilizar el verbo animar, estoy buscando otro, pero no me sale. Os animo encarecidamente a que busquéis a esos políticos que os gusten o que os disgusten, espero que os disgusten todos, porque menuda clase política tenemos en España. Ved cómo hablan, analizad lo que dicen. Le preguntan algo en plan, ¿cuál va a ser la propuesta del gobierno para tal y tal? Y se pasan 5 minutos hablando, bla, 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 y no han dicho nada. Son todo secuencia de frases, de oraciones recicladas que están carentes de contenido. Eso, aunque es un tipo de oratoria bastante mala, yo siempre digo que está la oratoria buena y la oratoria mala. La oratoria buena es la que transforma las vidas y ayuda a los demás, la oratoria mala está encabezada por los políticos. Pero se puede aprender de la oratoria mala. Para bien o para mal se puede aprender. Chequead los discursos de los políticos porque podéis aprender muchísimas oraciones recicladas. Y en su caso no son muletillas, lo hacen completamente conscientes de lo que están haciendo. ¿Por qué aparecen? Porque intentamos aclarar lo que decimos o buscamos ganar tiempo. Estas frases básicamente lo que hacen es ganar tiempo, ¿verdad? Cuando yo digo, imagina, típico ejemplo, estás discutiendo con tu pareja, es que siempre haces lo mismo. Y tú quieres ganar tiempo para pensar y dices, bueno, lo que quiero decir es que utilizas diferentes muletillas todas juntas. En lo que quiero decir, el alargamiento, un compendio de muletillas para que no se enfade tu pareja, ¿verdad? Siguiente, nexos vacíos. Hemos ido a un extremo, que son los tics sonoros. Son sonidos que no tienen contenido. Hemos ido al otro extremo, frases completas que no tienen contenido. Ahora vamos al medio. Son esas palabras individuales que no tienen contenido. Por ejemplo, pues las típicas, bueno, pues, entonces, o sea, vale, en plan. Estas son las más famosas. Todos las reconocemos cuando las escuchamos y cuando las decimos. Siempre están ahí. Además, cada idioma tiene los suyos. Sabemos el like en inglés, el choe en italiano,
cada idioma tiene los suyos, pero siempre están ahí, ¿de acuerdo? ¿Por qué aparecen? Bueno, pues los usamos para conectar ideas y cuando no sabemos por dónde continuar, nos ayudan a, bueno, no nos ayudan a nada porque no sirven para nada, pero bueno, los utilizamos simplemente para conectar ideas. Siguiente, interrogaciones de confirmación. ¿Qué son estas? Cuando intentamos confirmar con nuestro oyente, con la persona con la que hablamos, de forma vacía. Por ejemplo, ¿vale? ¿Ok? ¿Sí? ¿No? ¿Me entiendes? ¿Sabes? ¿Me explico? Todo esto no sirve para nada. A veces sí, vuelvo a decir, cuidado, luego hablaremos sobre las muletillas no ser el enemigo. Y aclararemos esto. Pero algo que tienes que entender, esto no es malo. Decir un me explico no es malo. Si realmente estás buscando clarificación de tu oyente, es decir, si yo te explico cómo funciona la física cuántica, yo te puedo preguntar, Federico, ¿me explico? Quiero decir, confírmame que lo has entendido. El problema es cuando utilizamos esto sin control. Recordad que la palabra clave en la definición de muletillas era incontrolado, no, era, dejadme volver un segundo atrás, que quiero utilizar exactamente la misma palabra, era inconsciente, ¿de acuerdo? He dicho incontrolado, son sinónimos, vais a perdonarme el sinónimo. Son inconscientes, es decir, cuando nuestro cerebro no planea utilizar esa palabra. Eso es una muletilla. ¿Por qué aparecen las interrogaciones de confirmación? Porque buscamos validación, porque queremos confirmar con la otra persona que todo va bien, ¿de acuerdo? Y por último, la cabra, la famosa cabra. ¿Qué es la cabra? Es muy curioso, como he dicho antes, que cada idioma tiene sus muletillas, no solo sus palabras, sino también sonidos específicos de cada idioma, por la configuración, digamos, léxica o anatómica de la lengua. Por ejemplo, en inglés, típicas muletillas son el you know, el like, en francés el famoso en italiano el cioè, el allora. ¿Qué pasa con el español? En español, por la forma anatómica, digamos, o léxica del idioma, tenemos este sonido magnífico que se llama la cabra. ¿Qué es la cabra? Voy a hacerlo cerca del micrófono para que se escuche porque es muy sutil. Y es es el más difícil de quitar, es la muletilla más difícil de quitar. Escucha esto. ¿Se escucha? Siempre, siempre, siempre lo vais a escuchar al inicio de un mensaje, de una frase. Como iba diciendo, ¿pero qué me estás diciendo? Estoy dando clase. Ese, que es como un TS, yo lo he escrito aquí como un TS porque no tiene una grafía específica. Es ese chasquido de la lengua que parece que estemos llamando a una cabra, como ¡cabra! ¡Bé! Es muy curioso. Y lo hace el 99% de la población española. Lo curioso es que en otros idiomas no está. Es algo curioso de ver. Además, la cabra es, como he dicho, una de las muletillas más difíciles. ¿Por qué? Primera porque no se escucha, es muy sutil, hay mucha gente que incluso lo hace tan pequeño como como tan rápido y tan pequeño que ni se escucha, pero está ahí y ensucia ese mensaje. Como es tan pequeño, muchas veces no la identificamos y es muy difícil de quitar. Y además es un microsegundo que nuestro cerebro dice ¡cabra! Y ya está hecho. Entonces es más difícil de quitar. Se puede quitar. Ahora veremos cómo se quitan las muletillas. Vamos primero, antes de quitarlas, vamos a detectarlas. No se puede quitar lo que no se detecta. ¿Cómo podemos detectarlas? 1. Grábate. Grábate en vídeo, grábate en audio, grábate. Detectar las muletillas es tremendamente fácil. Lo único que tienes que hacer es desdoblarte. Es decir, escucharte a ti mismo. Vas a ver que las 4 o 5 opciones que te voy a dar ahora, todas parten por el desdoblamiento, por escucharte a ti mismo. ¿Por qué? Porque cuando estamos transmitiendo un mensaje, yo ahora mismo puedo estar haciendo muletillas y no me doy cuenta. ¿Y por qué no me doy cuenta? Porque mi foco de atención está en ti. Estoy pensando qué palabras voy a utilizar, cómo voy a explicar este concepto, cómo voy a hacerlo para que tú lo entiendas y además te diviertas en este vídeo. No puedo estar pensando en las muletillas, no me doy cuenta siquiera de que las estoy haciendo.
Por lo tanto, es tan importante desdoblarse y escucharse a uno mismo. ¿Cómo? Uno, grabándote. Grábate en vídeo, grábate en la voz. Escucha lo que dices y vas a identificarlas al vuelo, rapidísimamente. Acabo de hacer una, acabo de hacer la otra. Cuantas más sesiones de Toastmasters tengas, más te irás acostumbrando a darte cuenta, a, digamos, de una manera metafórica, dividir tu cerebro, y mientras medio cerebro se enfoca en lo que quiero decir, el otro medio se queda pensando, analizando lo que digo a ver si encuentro una muletilla. Y llega un momento en tu aventura como miembro de Toastmasters que te das cuenta, que estás hablando y dices, merda, he hecho una muletilla. Pasa, yo hoy, por ejemplo, en este vídeo, sin ir más lejos, me he dado cuenta que he hecho varios estiramientos de sonidos. No pasa nada, simplemente tienes que ser consciente, porque es el primer paso. No puedes eliminar algo si no lo has detectado primero. Pide ayuda, por ejemplo, pide a una persona, a un miembro de Toastmasters, a un amigo, que te escuche y que te identifique. En Toastmasters Valencia tenemos un pequeño cerdito de peluche, un juguete de perro, que lo llamamos el chanchito mágico, y que cada vez que un miembro, que un orador hace una muletilla y lo ha pedido expresamente, se toca el cerdo. ¡Cuac, cuac! Y entonces, esta es la ayuda que necesitamos. Una persona externa que nos diga, muletilla. Y poco a poco, con esa ayuda externa, lo que haces es entrenar a tu cerebro a estar pendiente de lo que estás diciendo, a escucharte de todo lo que estás diciendo. También presta atención en tu vida diaria. Muchas veces nos obsesionamos con las muletillas solo cuando hablamos en público. Hacemos muletillas todo el día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Si cuando hablamos con nuestro vecino, hablamos con el chico del autobús, cuando vamos al supermercado, nos damos cuenta, estamos prestando atención de lo que estamos haciendo, vamos a mejorar mucho más rápido, porque las vamos a detectar mucho, mucho más rápido. Y por último, esta es una de mis favoritas. Haz tu lista negra personal. Es muy curioso porque las muletillas también tienen preferencias. El cerebro tiene preferencias por ciertas muletillas. Y cada persona tiene una o dos muletillas características, como muletillas identificativas, ¿verdad? Piensa en tu mejor amigo, o tu mejor amiga, o tu madre, o tu padre, o tu hijo, o tu hija, o tu hermano, o tu pareja. Piensa en alguien que tengas muy cercano. Y si piensas suficiente, te vas a dar que esa persona tiene una muletilla que es la suya, que siempre, siempre, siempre la repite. Puede ser cualquiera. Puede ser cualquiera de las muletillas que hemos visto, de cualquier categoría del tonic, puede ser. Pero cada persona tiene la suya. La mía, por ejemplo, es el vale. Yo me doy cuenta que a lo largo de un día puedo decir, ¿vale? Como 30 o 40 veces en un solo día. Es mi muletilla, mi cerebro está programado para enfocarse en ella. ¿Qué es lo que podemos conseguir? Si en vez de intentar reducir todas las muletillas que hago en un día, intento solo reducir la mía, la que mi cerebro tiene una debilidad, intento reducir el vale y lo consigo, ya me he quitado el 50% del trabajo. Porque esa muletilla es tan recurrente que si me la quito, ¡guau! Ya voy a notar una mejoría muy, muy grande. ¿De acuerdo? Inténtalo, piénsalo. Cuando estés hablando con un familiar o con tu pareja, presta atención. ¿Hay algo que repites siempre? Alarga las frases al final. Hace un siempre. Todos hacemos muletillas. La cosa se trata de identificar cuál es la suya. Esa muletilla que siempre está diciendo. Hay gente que es clarísimo, el cómo. Y yo era como... Y ella me dijo como... Y yo pensaba como... Ese cómo es muy... Es tan característico que da un poquito de grima, ¿no? De decir, tira para atrás, no te quiero en mi vida. Pero justamente por eso, porque esa muletilla es su muletilla y es muy llamativa. Identifica la tuya e intenta quitarla. Y con eso ya habrás ganado muchísimo. Ahora tenemos que hablar de cómo reducir y cómo eliminarlas. Ya sabemos cómo detectarlas, cómo sé cuáles son mis muletillas y cuándo las hago. Ahora hay que reducirlas. ¿Cómo? El silencio. Con esta ya sobra. Te voy a dar más trucos, pero este te sirve. Tenemos que aprender a abrazar a nuestro amigo el silencio. Es la batalla, es el caballo de Troya que tenemos que luchar en Toastmasters. Todos los que entramos en Toastmasters tenemos miedo al silencio. Y el cambio de un orador mediocre a un muy buen orador se da cuando somos capaces de coger al silencio y decir, te quiero, silencio, ¡mua, mua! 2 besos, para ti, para tu cuerpo.
Es dificilísimo hacer eso, porque estamos programados para odiarlo. Quiérelo. No tengas miedo. Ejercicio. Te voy a dar un ejercicio que lo vas a odiar, pero te prometo que es importantísimo y funciona de maravilla. Yo lo hice, a mí me lo enseñó un profesor en clase de interpretación, porque esto no tiene nada que ver, pero los actores tienen un entrenamiento bastante similar en este aspecto con las muletillas, para quitarse los vicios a la hora de recitar un texto. Y un profesor de interpretación nos hizo quedarnos en parejas. Este es el ejercicio que puedes hacer tú también con tu pareja, con tu madre, con tu padre, con tu hijo. Ponte en pareja y ten una conversación de cualquier cosa, de lo que hiciste ayer. Y vais a ir por turnos. Tú dirás una frase, él una frase. Tú dirás una frase, él una frase. Pero entre frases vais a esperar 5 segundos, mirándoos a los ojos. No se puede esquivar la mirada. Por lo tanto, iría así. Yo ayer fui al cine. Y os quedáis mirándoos durante 5 segundos. Y a los 5 segundos él va a decir, pues yo ayer fui a Mallorca. Y os quedáis mirándoos. Y tú continúas. Por la tarde yo fui a ver a mi amiga María Luisa. Es tan absurdo, tan ridículo, te sientes tan indefenso y tan vacío por dentro cuando haces eso que dices, me quiero morir. Cuando yo hice el ejercicio me quería morir. Os prometo que es maravilloso. Es maravilloso porque aprendes a abrazar el silencio y decir, te quiero, silencio. De hecho, hay un pequeño truco también que podéis hacer cuando estéis hablando con alguien. Quedaros en silencio y miradle fijamente. Un día, aleatorio, estáis tomando una cerveza con vuestro amigo Fernando. Fernando, pim, pam, pam, pam. Y te quedas mirándolo. Y no digas nada. Y automáticamente vais a ver cómo esa persona coge la cerveza, bebe, mira hacia el suelo, se pone a mirar arriba, se pone nervioso. Cuando tú, como orador, controlas el silencio, os prometo que el mundo cambia. Controlas, hasta cierto punto, controlas el ritmo de las conversaciones, la dirección de las conversaciones. Incluso te diría que controlas hasta el nivel de nerviosismo de los demás, porque puedes hacerles que se pongan muy nerviosos simplemente con el silencio. Es una arma, es una herramienta que tenemos los oradores y tienes que aprender a controlarla. Siguiente, respira. Hay gente que dice que el pequeño truco para las muletillas es cuando yo veo que voy a decir una, respiro. Esto te da tiempo para, evidentemente, respirar, calmarte y continuar sin la muletilla. Esto tiene un problema y es que tenemos que ser muy conscientes de lo que vamos a decir. Es decir, tenemos que ir con previsión para yo saber que voy a decir una muletilla y respiro. Eso necesita mucho entrenamiento. No es fácil ir tan avanzado en tu discurso mental, pero si lo consigues, inténtalo. El audio maldito, este ejercicio es maravilloso, funciona a las mil maravillas. Coge tu móvil, pon en WhatsApp a alguien que sea familiar, tu amigo, tu padre, tu madre, tu hermano, tu pareja, y envíale un audio. Cada vez que hagas una muletilla, quita el audio y vuelve a empezar. Es decir, voy a ponerte a Fernando, por ejemplo. Hola Fernando, ¿cómo estás? He dicho que elimino el audio y vuelvo a empezar. Hola Fernando, ¿cómo estás? Mierda, quito el audio, vuelvo a empezar. Hola Fernando, ¿cómo estás? Quería invitarte hoy... Otra vez. Y acabas con el cerebro frito, pero te prometo que acabas sin decir ni una sola muletilla. Es un ejercicio magnífico. ¿Hay otro más? Sí, hay otro más. Habla más despacio. Este es importantísimo, sobre todo en los discursos. En el día a día no podemos reducir tanto nuestro nivel comunicativo, porque imagínate que estás hablando con tu vecino a esta velocidad. Queda un poco raro. Pero en la oratoria, en los concursos de Toastmasters, en los discursos de Toastmasters, queda perfecto. Porque ese es el código de los discursos. En un discurso, yo voy a hablar así. Y no queda raro. Porque ese es el código. Si yo hablara así en mi día a día, la gente me tiraría piedras como en la Edad Media, ¿verdad? Entonces, siempre que estés dando un discurso o haciendo un rol en Toastmasters o hablando en público en un escenario, que no sea una conversación natural, habla más despacio. Porque al ralentizar,
tienes más tiempo para pensar. Y cuando tienes más tiempo para pensar, no hay necesidad de decir muletillas. Y por último, y lo más importante, no te agobies. Llegamos al punto clave que quería llegar desde el principio. Las muletillas no son el enemigo. ¿Qué significa que no son el enemigo? Significa que las muletillas son solo uno de los muchos recursos que tenemos, de las herramientas que tenemos. No es malo de por sí, es malo abusar, es malo cuando no se controlan. Tienes que entender que una muletilla también tiene cosas buenas, no todo es malo. ¿Qué provoca una muletilla? ¿Qué crees? ¿Qué beneficio tiene una muletilla? Hace que un discurso o que una conversación sea mucho más fluida, mucho más natural. La gente no hace muletillas, eso queda un poco raro. La gente no habla sin muletillas en el día a día. ¿Conoces a alguien que hablando en el supermercado o tomando una cerveza no haga ni una sola muletilla? Suena raro, muy raro, porque suena poco natural. Luego, en ciertos contextos, en una entrevista de trabajo, cuando hablas en público, cuando tienes cierta autoridad, en una reunión de trabajo, todo esto sí que entra el juego de no hacer muletillas. Pero en el día a día, por supuesto que hacemos muletillas. Y además, cumplen una labor de naturalizar el discurso. Es decir, pues tío, el otro día acabo de hacer 5 muletillas en un segundo y fijaros lo natural que ha quedado para mostrar mi enfado o mi ansiedad. Entonces, a veces tú vas a querer hacer un discurso muy cercano, hablando de un tema muy cercano, por ejemplo. Puedes hacer muletillas, por supuestísimo que puedes hacerlas, siempre y cuando las quieras hacer, siempre y cuando seas consciente de que las estás haciendo y de que las pongas en su lugar adecuado. En ese momento ya no son muletillas, son recursos que tú estás utilizando. Mucha gente se obsesiona con el tema de las muletillas y las quiere quitar. Y suenan muy perfectos, suenan de forma rara, casi robótica, cuando dan un discurso. Dices, preferiría que hicieras una o dos muletillas y que me hables de tú a tú, porque pareces un robot, y eso no es bueno en la oratoria. Entiende las muletillas, aprovéchalas cuando tengas que aprovecharlas y recházalas cuando tengas que rechazarlas. Pero todo ese trabajo viene de, 1, detectarlas y 2, conseguir eliminar las que no quieras. Recuerda que tienes toda esta información y mucho más en la guía de las muletillas que tienes en el Google Drive. Toda la información que tenemos en Toastmasters Valencia está allí. La guía está en español, en inglés, en italiano, en francés y en alemán, así que no os podéis quejar por los idiomas. Y con esto yo me despido. Siento mucho si he hecho muchas muletillas a lo largo de este vídeo, que las he hecho aposta porque quería que fuera cercano. Es una mentira. Nos vemos muy pronto, disfrutad y un beso.